Al final van un poco más. Lo único desventajoso, por decirlo de alguna manera, es que en esta unidad hay pura ruta metabólica. Entonces eso hace que sea más tedioso el aprender de toda la ruta, ¿no? Si hemos tenido un poco de problema con la conformación oxidativa, esto va a tener que hacer un estudio semanal, por un lado. Por otro lado, ya me han pedido que tenga que hacer una evaluación de práctica. Normalmente yo incluyo algunas preguntas de práctica en el examen, pero ahora sí van a necesitar o examen o exposición. Creo que con los que conversé ese día les gustaría mejor la exposición que el examen. Ahora, pero lo ideal es que sea la semana de parcial. Quiere decir que damos parcial en la mañana, en la hora de teoría, y después vamos al laboratorio a dar la exposición. Entonces, me pidieron adelantar una semana para que puedan estar tranquilos o prepararse, pero el detalle es que se tiene que respetar la última semana. Entonces, en esa parte sí les voy a pedir de que la exposición tenga que ser, pase por el toma de asistencia, la exposición tenga que ser la semana del parcial. Prepárenlo con tiempo, igual después de terminar el parcial les voy a dar un tiempo para que puedan repasar o ordenar ideas y trabajar. Aparte de los temas de exposición que voy a elegir, que es lo que vamos a ver en práctica para no perder mucho tiempo en la teoría, son sencillos. Vamos a hacer un grupo de 4 personas y va a ser puntos básicos, ¿no? Relacionados justamente un poco a las rutas, que es lo que necesitamos recordar. Ahora, entonces, quedamos en esto, va a ser el parcial, va a ser la exposición la última semana, esa va a ser netamente promediada con el SK1, así que eso también tienen en cuenta. Su control de lectura se va a seguir manteniendo con pasito o escrito, voy a decirlo, con un examen. Eso también es en la semana programada. Les fue muy bien a la gran mayoría en el control de lectura, creo que eso se mantiene para no dejar un trabajo que a veces no llega ni a 20. Ya ha habido varias personas que el control de lectura se ha dado 20, así que mejor prefiero dejarlo. Ahora, respecto a los pasitos, que es ahí donde todavía no he decidido, bueno, lo que he tratado es como igual, he tomado 3 pasitos y en los 3 la gran mayoría están mal, tengo un porcentaje de que ha ido bien. Por ahí algunos chicos me han dicho que sí les ha ayudado el pasito, de alguna otra manera a repasar semanalmente la clase, pero hay otros chicos que también dicen que no les ha ayudado y que como son tantos pasitos son más notas saladas, ¿no? Entonces vamos a mantener el pasito, pero vamos a dejarlo al menos un pasito en todos los de la unidad. Lo que pasa es que ya también viene la Navidad y ahí viene un poco el descuadre, no es un descuadre total, pero sí un pasa hija, pero ya tomé asistencia, hay como un cambio en lo que sería la semana tras la semana, ¿no? Entonces como viene Navidad y viene Año Nuevo, en teoría no nos afectaría porque no cae martes. En teoría se podría trabajar, pero por ahí también escuché que la universidad como que suspende en esta semana, entonces todavía no hay comunicado porque según el cronograma que yo tengo, las semanas tanto de Nochebuena como de Año Nuevo se trabaja normal porque nuestro calendario académico está, ¿no? Aunque para terminar la quincena de enero creo que no hay nada de estas 2 semanas. Estoy muy seguro ahorita de eso, pero entonces para no tener mucho inconveniente en que sí que no, vamos a hacer 2 semanas de clase, que es que esta y la semana que viene y la siguiente semana así. ¿Sí? De 2 semanas, de lo que hago hoy día, lo que hago la otra semana, nos tocaría pasito. No sé si después de fiesta o antes de fiesta, pero nos tocaría pasito. ¿Sí? Ahora hay un detalle, el otro martes es feriado, ¿sí? Y ahí también descuadra todo, porque el martes ya no lo recupero. Entonces su pasito tendría que ser la próxima semana. Entonces yo pensaba tomarlo, pero no lo puedo hacer, porque la semana que viene no voy a hacer clase, pero lo voy a hacer la siguiente semana, entonces el pasito tendría que ser la próxima vez. ¿Sí? Yo creo que hasta el punto con mi control de lectura creo que va a ser porque no voy a poder tomar semanalmente como me gustaría. ¿Sí? Va a ser 2 clases y voy a tomar pasito. Igual se los digo que iba a tomar pasito. Ahora, ¿qué va a suceder un poco en las preguntas? Y eso sí lo voy a hacer. Como los temas que vienen son mucho más rutas, las preguntas son mucho más precisas. Yo les dije al inicio que el curso, mi intención del curso no es que se aprendan de memoria ruta, sino que razonen un poco porque de ahí se trata el trabajo, ¿no? Creo que en los exámenes después, si hay una mutación en mitocondria, ¿qué sucede? Como dije, si fallo mitocondria, ¿qué va a pasar con la fosforilación
que es un poco lo que me dicen muchos, nos hace razonar. Pero es que en realidad yo no tengo intención de preguntarles cuántos ATP se producen, cuál es la enzima reguladora, que son puntos claves, pero que no razonan a la medicina, que es lo que yo necesito hacer. Pero en esta unidad, y eso lo voy diciendo desde ya, como son puras rutas metabólicas, sí voy a poner preguntas de qué va a pasar en el ejercicio, qué va a pasar en el deporte, no sé qué, no sé cuál. Pero la gran mayoría de preguntas van a ser mucho más sobre cuál de ellas es la ruta, o cuál es la enzima, o cómo se activa, dónde se da. Casi la mayoría de preguntas. Entonces, por ahí podría ser un poco más sencillo entender las preguntas, porque hay por ahí un grupo me dijo que nos hicieron pensar muchas preguntas. Pero es que al final la parte de la bioquímica es para que razonen qué es lo que está sucediendo. Entonces, si es que les hizo muy difícil esta forma de preguntar, no quiere decir que lo voy a poner sencillo. No es que lo voy a bajar el nivel porque mi alumno está jalado. Que no es tanto, porque yo he visto los promedios y no es tampoco que están malísimo. Ahí están ahí y algunos ya están bien. O sea, para lo que falta de la unidad, sabiendo que este examen va en marzo, y ya pasaron los cursos. Pero tengo un porcentaje que todavía necesita esforzarse un poco más. Entonces creo que ese porcentaje es el que está preocupado. Como quedé con ustedes, les anulé el examen más bajo, les coloqué los dos pasitos más altos. Lo que también sucede es que están faltando algunos a las prácticas. Y acuérdense que cuando faltas a la práctica, no tendrías derecho al informe. A pesar de que tu nombre esté en la carátula, yo tengo mi registro y tengo que cambiar de nota porque tú no has venido a práctica. Más aún porque ninguno me ha justificado. O sea, no hay ninguno que me haya mandado un correo de justificación o digamos, por qué he llegado, por qué me venís. Entonces, claramente tengo que considerar la nota mucho menor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? ¿Algo que...? Porque después me voy y ahí me sacan las chicas como diría la mesa, ¿no? Pero si no hay nada, confío en que estemos aprendiendo cada día, que eso es mi intención. Chicos, lo único que les puedo decir es que sé que este semestre lleva como que dos cursos un poco de maldad. Por un lado leía patología, que yo los entiendo. Yo, si a mí me preguntan nunca me gustaría ser patólogo, yo lo veo igual en todo. A mí es el mismo color, la misma forma, la misma textura, no hay diferencia en nada. Mi observación directa. Yo no sé cuando dicen esta célula de carga, yo no entiendo, porque yo igualizo. Entonces, yo entiendo que es complicado, y no solamente en la práctica, sino también la teoría. Entonces, yo entiendo que estén enfocados, por un lado en patología, y que sé que les ha ido más o menos de bien a menos creo, y por otro lado también está bioquímica, netamente. Entonces, de por sí los dos cursos son importantes, de por sí los dos cursos son difíciles. Entonces, tratemos de emparejar su tiempo en ambos cursos. Ya les dije algún día, no funciona de un día para otro. No hay forma que puedan pasar ninguno de los cursos leyendo de un día para otro. Hay algunos que les ha dado la suerte y han tratado de marcar y les ha ido bien, pero no siempre es así. Así que traten de estudiar semanalmente ambos cursos para que cuando llegue el momento no sea tedioso. Ahora viene fiesta, viene feriado, descansen, pero no descansen, aprovechen a repasar porque al final el destino, vamos a decirlo así, se está acomodando en que tengan horas. Ok, es una ruta que tiene como objetivo liberar energía. Muy bien, supongo yo que liberar ATP. Ya dentro de las reacciones que genera la glucólisis vamos a tener la conversión de la glucosa a glucosa de fosfato y después en un cambio en el grupo sería glucosa de fosfato. Ya es una de las reacciones, pero si hablamos netamente global, ¿qué es la glucosa? ¿Qué la oxidar? ¿Dónde se da? ¿Qué aporte energético da? ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se inactiva? ¿Qué me dicen? Pero ¿qué otro tipo de metabolismo? Porque acuérdate que en el cuerpo hay dos tipos. Vamos. El anaeróbico y aeróbico es como que hemosíntesis, sí. Vamos por ahí. La glucólisis se da con oxígeno o sin oxígeno. Sin oxígeno. Honestamente no requiere de oxígeno para trabajar. Perfecto. ¿Dónde se da la glucosa?
Mitocondrias. ¿En qué parte de la célula? Claramente. Mitocondrias. 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 No, en el citosólico, por eso es sin oxígeno. Acuérdate que todas las rutas mitocondriales son con oxígeno. Entonces, este es sin oxígeno porque se da a nivel citosólico. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de ruta es? Cuando les decía existen dos tipos, porque normalmente son anabólicas o catabólicas, ¿verdad? Pero también hay una tercera ruta, que son anfibólicas. ¿Sí? No se confundan, son en realidad tres formas de clasificar. Anabólicas a las rutas de síntesis, anabólicas a las rutas de degradación y anfibólicas a ambas rutas. Arutuma, ¿podemos sacarnos el audífono, por favor? Díganle a su compañera, porque no me está escuchando. Hijo, pásale ahora a tu compañero. Saquémonos el audífono, por favor, ¿sí? Y por ahí los celulares que están chateando. Si no, voy a ir a leer el chat y a leerlo. Muy bien, al menos si es que me escuchan, quizás podamos entender un poquito el tema, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces dijimos, la glucólisis es una ruta que se da en el citosol, no depende de la presencia de oxígeno y que es una ruta catabólica. Quiere decir que no hay degradación. Entonces, para completar lo que su compañero nos dijo, la glucólisis es aquella donde va a intervenir una glucosa y se va a degradar dos moléculas de piruvato. De una glucosa de 6 carbonos se va a partir en un compuesto de 3 carbonos, que serían 2 piruvatos. Ahora, con la intención de liberar energía, en la glucólisis va a haber dos tipos de energía. No se confundan, la energía es la ATP. Pero ¿cómo tenemos ATP? De dos maneras. Por un lado, va a haber reacciones donde se fosforile el sustrato y libere ATP, es decir, directo. Y por otro lado, se va a liberar precursores de energía, el ATP, que ya sabemos que entran a la cadena transportadora de electrones y generan ATP. Entonces, libera ATP de dos maneras. De manera inmediata, fosforilando el sustrato, y de manera de producir precursores energéticos. Muy bien. Ahora, pero si hablamos de la glucólisis, ¿cuántas reacciones químicas hay? Para obtener glucosa hasta piruvato. 10. Considerando la inigualdad de la hidroxicetona y el glicerol amidofosfato, porque seguro lo has contado así, pero como cuando viene por las enolases, son 10 reacciones químicas que se generan. Y miren, acá hay una cosa importante, son 10 reacciones, son 10 enzimas. De estas 10 reacciones nos dicen que 7 son reversibles. Quiere decir que el sustrato se convierte en producto y del producto al sustrato. Y 3 de ellas son irreversibles. Es decir, que hay 3 enzimas que solamente tienen la capacidad de convertirse de sustrato a producto. Ahora, cuando nosotros hablamos, tienen que entender que hay dos cosas que hay que recordar. La primera, que tenemos un balance energético. Quiere decir que como es una ruta catabólica y aporta energía, tenemos que saber cuántos ATP forman. Desde una glucosa se puede formar hasta 12 ATP. ¿Sí? Pero por otro lado, hay que saber la ecuación general. No se preocupen, aquí está. Por ejemplo, entra una glucosa, entra una 4 ATP, 2 ATP, un NAD, y sale 2 piruvato, 4 ATP, 2 ADP, 2 NAD. Entonces, todo eso es la reacción global. Y una cosa es el aporte. Si yo les preguntara, ¿cuál es el aporte energético de la glucólisis? 12 ATP. Considerando todo, ¿no? Porque al final son solo 4 ATP, pero considerando todo, serían 12 ATP, por ejemplo, ¿no? Entonces, y te dice, ¿cuál es la reacción general? Glucosa, entra fósforo, entra ADP, entra todo, y ahí tenemos la ecuación general, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos tranquilos? Ahora, ¿cuándo se da la glucólisis? ¿En qué momento se activa la glucólisis? Cuando hay glucosa y cuando no hay energía. Porque son dos cosas que tienen que haber. No, bueno, en realidad no es exactamente glucosa, sino cualquier precursor de la glucosa es el fosfato, pero aún, sobre todo, cuando en el cuerpo hay ATP. Porque la glucólisis es la que mantiene en energía a todo el funcionamiento basal celular. Entonces, esa hay que tenerlo claro cuando trabajamos. Ahora, ¿cuándo inactivo la glucólisis?
glucólisis. Entonces se va a inactivar. Y para eso hay que entender que la glucólisis tiene por lo menos 3 regulaciones. La primera es una regulación central con la liberación 1 de las neurotransmisores tripamina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Segunda, regulación hormonal, que es la más importante, la insulina y el glucagón. La insulina activa o inactiva la glucólisis. Inactiva. Activa la glucólisis y el glucagón la inactiva. Y la tercera, que es dentro de las más importantes, la alostérica. ¿Se acuerdan de la alostérica? Es decir, las enzimas son reguladas por la condición celular. ¿Y cuáles son las enzimas? Justamente los 3 puntos de irreversible, siendo la más importante la fosfofructokinasa. Entonces, esta se puede inactivar, por ejemplo, si hay mucho ATP, mucho citrato, por ejemplo, y se activa cuando hay mucho ADP. Entonces, la inhibición alostérica es la más importante en la regulación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, doctores. Vamos a trabajar la glucólisis. La primera, ruta metabólica degradativa de los carbohidratos. Recuérdate que cuando hablamos de carbohidratos como precursor metabólico, estamos hablando de los monosacáridos. Entonces, la glucosa o la fructosa netamente. O sea, quiero que entiendan, los carbohidratos son importantes en nuestra dieta. Si bien es cierto, en la actualidad la mayoría de carbohidratos son polisacáridos. Así lo consumimos en forma de polisacáridos. Por ejemplo, ¿quién comió pan hoy día? Pan con papa, con algo, con jodón. ¿Algo comieron? ¿Algo con desayuno? Antes podemos ir a tomar desayuno todos. Nadie se ha tomado desayuno de verdad. Ah, bueno, ya ustedes no tienen desayunado. Yo te como dormido conmigo. Ah, ya, pero ¿cómo nomás? Hoy no tienen mamá. Yo no tengo mamá en mi casa, pero mi mamá yo vivo sola. ¿Y su mamá no tiene desayuno? Ya los olvidaron. Pero regresando al tema, si hubiéramos desayunado y hubiéramos comido pan, o hubiéramos comido polisacáridos, eso es aprender, chicos, ¿no? Bueno, a veces yo también tengo mucho calor. Entonces, y ese es el carbohidrato con el que hubiéramos consumir, pero es un polisacárido. Pero acuérdense que nuestro sistema se encarga de la degradación para la absorción. Se dije la digestión netamente, no se rompen los enlaces. ¿Quiénes rompían los enlaces de acuerdo? Las alfa-amilasas, amilasas salival primero, que la masticaban, no rompíamos los enlaces glucosídicos, sobre todo en la amplificación alfa-1,4, y después se llegaba al estómago, se inactivaba. ¿Saben por qué se inactivaba? Porque el pH es ácido. Y la alfa-amilasa trabaja en pH base, ¿de acuerdo? Y después pasaba a los intestinos, entonces era el primer tema de producción, la digestión y absorción de carbohidratos. Entonces, y después de eso, se llegaba la amilasa pancreática y las trisacaradas y rompían a los, digamos, polisacáridos y a los trisacáridos para liberar los monosacáridos. Monosacáridos más rápidamente y la glucosa. Y es de ahí donde ingresa al torrente sanguíneo y se distribuye a las células donde sirve. Acuérdense, por eso que estas rutas trabajan de glucosa en adelante, pero es la ruta de los carbohidratos al final. Ya no sé si me están entendiendo. Muy bien, aquí hay un pequeño video de glucólisis, sería bueno que lo revisen, y siempre debería empezar la definición, que creo que le hemos dicho, ¿no? La glucólisis es una ruta catabólica que se da en el citosol y tiene la función de convertir una molécula de glucosa a 2 figuras, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la glucólisis? Porque es la que nos brinda la energía de forma inmediata. Y miren, esa energía no depende de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que nos brinda la energía en el momento donde estoy en reposo, en el momento donde me estoy exigiendo más, o en el momento de ayuno. Entonces, en todas situaciones es la glucólisis la que nos da la energía. ¿Y cómo nos da la energía? Por un lado ATP, por fosforilación de sustrato, directo, acuérdense. ¿Se acuerdan cuánto era el porcentaje? El 5% nada más, ¿verdad? El 5% del total de ATP es por fosforilación de sustrato. ¿Y quién lo aporta más? La glucólisis. Y el otro es porque sintetiza precursores energéticos, el NAD. No hay falta aquí solo hay NAD, ¿sí? Aquí solo hay NAD. Muy bien, y esto es lo que ustedes saben. Bueno, dentro de la importancia
son moléculas energéticas, o son la principal fuente de energía. Sabemos que por cada gramo de carbohidratos nos tenemos 4 kilocalorías de energía. Entonces, dentro de lo que nosotros consumimos, por ejemplo, ¿no? Un glicosacárido ingresa por la vía digestiva, ya lo expliqué, genera la digestión y cuando se liberen los glicosacáridos se va a generar la absorción, ¿cierto? Una vez absorbida vamos a llegar a la célula y dentro de lo que es la célula vamos a tener la glucosa como glicosacárido principal. Y la primera ruta que genera la degradación y degradación es convertir la glucosa en 2 glucosas. Y esto es lo que llamamos la glucólisis. Como lo ven afuera, esto es un proceso. ¿Sí? Es lo que hoy día vamos a ver solo de eso. Todo esto lo vamos a poder encajar mejor de aquí a 2 semanas. Pero hoy día vamos a ver de la glucosa a 2 piruvatos. Vamos a ver qué tantas cosas tenemos que conocer. Y aquí está. Lo que acaban de ver en imagen ahí, doctora, es una recopilación de todas las rutas metabólicas que tengan relación directa con el carbohidrato. Tanto de la glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima, CO2. En forma general, cuando hablamos de catabolismo de carbohidratos, decimos que desde un carbohidrato se va a obtener o va a llegar hasta CO2 y agua, porque esta es la parte final. La degradación completa de un monosacárido tiene que convertirse hasta CO2. ¿Sí? Ahora, pero para esto hay 1, 2, 3 rutas alternas que tienen que seguir para poder tener como producto final CO2 del ciclo de Krebs y agua a nivel de la fosforilación molecular. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a estudiar el hidrógeno, por eso es este cuadrito más grande, que es la ruta que degrada la glucosa en piruvato. Todas las demás las vamos a aprender porque es nuestra función hoy día. Muy bien. Entonces, la glucólisis, en la glucólisis se degrada una molécula de glucosa por una serie. Ya saben ustedes que son 10 reacciones catalizadas enzimáticamente. Y liberamos 2 moléculas de 3 carbonos que se piruvato. Acuérdate, estas son 6 carbonos, se romperían para formar 1, 2 y 3. ¿Sí? Piruvato. Como lo ven, es un ácido carboxil. El piruvato en realidad es un ácido. Y si es mucho piruvato, puede dar mucha formación de lactato, tenemos que crear ácidos. Hay que tener en consideración. ¿Sí? Durante estas reacciones, la glucólisis genera energía libre en forma de ATP y energía, digamos, o compuestos energéticos en el caso del cáncer. Acuérdense, aquí no hay FAT, aquí solo es ATP directo y solo es FAT. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Y dentro de la glucólisis, chicos, vamos a tener recordado que se divide en 2 fases. La glucólisis tiene 2 etapas. Miren, si bien es cierto, la ruta global es una ruta catabólica de aporte de energía, libera energía. Pero para que se dé esta ruta, se dividen en 2 etapas. En las primeras 5 reacciones se les conoce como preparatorio. ¿Por qué? Porque se consume energía para degradar o transformar los compuestos, pudiera decirlo así. Entonces, las 5 primeras reacciones consumen ATP. Miren, ahí hay uno y ahí hay otro. O sea, tú dirás, profesor, me dijo usted que liberaban ATP, no. Pero estas primeras 5 van a necesitar agarrar ATP del citosol. ¿Para qué? Para que puedan transformar. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta aquí se rompieron en 2 compuestos de 3. Las siguientes 5 reacciones le decimos reacciones o etapas de beneficio o de recompensa. En estas 5 reacciones siguientes ya comenzamos a hacer la producción de NAD y de ATP. ¿Sí? Entonces, ya por eso es que al final, si hacemos una suma y una resta de los diseños, vamos a tener como producto final ATP. ¿Sí? Pero acuérdense, en las primeras se consumen y en las 5 después se liberan. Por eso que aquí dice, no son 10 reacciones enzimáticas que catalizan la transformación de una molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato. Como producto final, 4 moléculas de ATP y 2 como producto, ¿no? Considerando que es una ruta metabólica universal, distribuye en todos los organismos. Oye, quizás me olvidé esta parte.
parte al inicio. Yo les dije, una de las rutas de importancia porque generan energía. Pero aquí hay unos órganos que generan mayor importancia. El cerebro, la médula, los glóbulos rojos, dependen netamente de la glucólisis para operar. ¿Sí? Por ejemplo, el cerebro no puede utilizar otros componentes que no sean glucosa para obtener energía. Pues si tiene glucosa, hace glucólisis y obtiene energía. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de los glóbulos rojos, ¿por qué la glucólisis es más importante? ¿Qué tiene el glóbulo rojo que no tiene nadie más? ¿O qué no tiene el glóbulo rojo que no tiene las que sí tiene las otras células? Voy a regresar los anastos. Mitocondria. Los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Al menos los míos. ¿Cierto? Ya no sé si lo de ustedes, pero los míos lo tienen. Entonces, si los míos no tienen, quiere decir que no hace la parte como oxígeno. Entonces, ¿quién los mantiene con energía? El glucólisis, porque solo sería el aporte citosólico. Igual pasa en la médula. Entonces, estos órganos tejidos, vamos a decirlo así, le dan mucho mayor relevancia a la importancia de la glucólisis. O sea, todas las células funcionan con la glucólisis, pero en todas las demás células se podría obtener energía de otro lado, se podría activar la fosforilación oxidativa y podríamos mantener, pero los glóbulos rojos, el cerebro y la médula dependen netamente. Ahora, ya vimos esta parte, acuérdense, son 10 reacciones enzimáticas. Y aquí está. Todavía no vamos a presentarles una por una porque hay más diapositivas más adelante donde haremos una por una, pero ¿alguien que me pueda ayudar a bajar el diagrama? ¿Pero alguien? ¿El delegado está seguro? ¿Sí? No lo digo por aprender. ¿Y si puedes entrar de arriba? ¿Ya está? Se puede ver mejor. Que se aprende por bloques, ¿no? Así se debe aprender la luz. En este caso, el mismo. O sea que si les apago la luz, ya está que duerme. ¿No crees? A ver, no se tanto los dedos para que se vean mejor. No, ya se van a terminar de ver. Ya me imagino que el próximo semestre aquí también habrá que usar el ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta. En la primera fase ya dijimos que es la de preparación, que es la que utiliza TP. La segunda fase es una fase de producción. Y aquí hay unas cosas importantes, ¿no? Normalmente todas las primeras reacciones, las cinco reacciones son endergónicas, por eso que consumen energía. Y las últimas 5 son exergónicas, por eso que generan energía. En la primera lo que tenemos es reacciones de fosforilación y fermentación, donde vamos a originar dos triosos, ¿sí? Doctores, la hidroacetona fosfato y el glicerol aldehído, 3 fosfatos, son triosos, ¿sí? Son OSA los dos, hay que recordarlo. Ahora, después nos dice que ya dijimos que se consume 2 ATP. Y a partir de una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de glicerol aldehído fosfato. Para que me entiendan, normalmente va a suceder esto. La glucosa de 6 carbonos en presencia de las exoquinatas se llama la familia. Tenemos a la glucoquinasa que sería la enzima más específica, ¿sí? Pero es de la misma familia. Entonces tenemos la glucosa, le puede poner reacciona con la exoquinasa o reacciona con la glucoquinasa, porque es la enzima, y forman glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace la exoquinasa? Fosforila la glucosa. Para eso necesita el ATP, porque le va a quitar el fósforo del ATP y se lo va a dar a la glucosa. Entonces tenemos a la glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato y la enzima es una isomerasa. Esto facilita acordar. Porque acuérdate que la glucosa y la fructosa son dos grupos funcionales diferentes. Entonces hay que mover el grupo carbonilo de un carbono al otro carbono. Por eso que es una isomerasa. Acuérdense que isomerasa transfiere los grupos, ¿verdad? Entonces tenemos a las isomerasas. Primer desgaste, hasta aquí
sigue habiendo 6 carbonos, ¿verdad? Después tenemos de la fructosa 6-fosfato se convierte a fructosa 1,6 bifosfato. Hay 2 bifosfatos, por eso es que tiene que entrar el otro ATP. Le quitamos el fósforo inorgánico y se lo damos a la fructosa. Esta sería la fosfofructoquinasa. Normalmente estas fosfofructoquinasas son 3 tipos, según el estudio. La que interviene en la glicólisis es la de tipo 1, fosfofructoquinasa tipo 1. Ahora, esta fructosa 1,6 bifosfato se va a convertir en glicerol aldehído 3-fosfato por la amolasa. ¿Sí? Y aquí, doctores, ya tenemos los 3 y los 3. Porque, a ver, para que me entiendan, esta fructosa la divido en 2. Como el grupo funcional esté en un lado y no esté en otro lado, lo que se obtiene aquí es, por un lado, la dihidroxicetona-fosfato y el glicerol aldehído 3-fosfato. Hasta ahí, supuestamente terminó la primera fase, en convertir, por eso te dice, en convertir en glicerol aldehído 3-fosfato, ¿sí? Ahora, pero si te das cuenta, uno es glicerol, el otro es dihidroxicetona-fosfato. Y aquí tenemos una enzima, la enolasa, que tiene la facilidad de cambiar el grupo y convierte a la dihidroxicetona-fosfato en glicerol aldehído 3-fosfato. Entonces, esta sería la quinta reacción. Si tú cuentas, solo hay 4, pero la quinta reacción sería convertir al otro producto en glicerol aldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque la ruta metabólica sigue con glicerol aldehído 3-fosfato. Entonces, la continuidad de las 5 reacciones es esencial. Entonces, nosotros consideramos una quinta por el rendimiento. A mí me conviene que los 2 sean glicerol aldehído 3-fosfato. Es por eso que esta quinta reacción la hago considerar para que estamos de acuerdo. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta. Entonces, el objetivo de la primera reacción es convertir de una glucosa a 2 glicerol aldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Espero que sí. Muy bien. Después continúan las reacciones, las otras 5 reacciones son del glicerol aldehído 3-fosfato. Se va a convertir en 1,3 bifosfato de glicerol o glicerato, porque así lo llamamos. Glicerol deshidrogenasa, y miren, entra el primer NAD y sale el primer NAD. Ahora, ¿por qué dice 2? Acuérdate que esta reacción es de un glicerol aldehído 3-fosfato, pero ¿cuánto serías tú? 2. Acuérdate que se vuelve a convertir, entonces, como consecuencia, cuando tú cuentas desde una glucosa, tienes 2 veces. Pero tendrías 2 más. ¿No? Ahora, después tenemos al glicerol 3-fosfato, el glicerato quinasa. Aquí se produce el ATP, entra un ADP, sale un ATP. ¿Por qué 2? Porque se supone que tiene 2 veces. Y como consecuencia tendrá 2 ATP. Después del 3 glicerol fosfato, se va a convertir en 2 glicerol fosfato por la mutasa. En 2 glicerol fosfato, acá también dice 2 porque son 2 de acuerdo, ¿verdad? Son 1, son 2. Después se convierte en fosfenol piruvato. El fosfenol es por la hemolasa. El fosfenol piruvato se convierte en piruvato por la piruvato quinasa. Y en esta última reacción es donde se da fosforilación. Hay un ADP y sale un ATP. 2 ATP. Entonces, finalmente que son 2 y 2, 4 ATP que se producen y son 2 NAD que se producen. Pero si tú hablas del balance energético, no son 4 ATP, porque acuérdate que se consume 2. Tú tienes 4 ATP, pero si consumes 2, ¿cuánto te queda? 2 ATP y 2 NAD, ¿verdad? Ahora, 2 NAD por 3, porque acuérdate que el NAD vale 3, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 6. Sí. Y 2 ATP, 8 ATP. Entonces, la glucólisis, netamente, y ahí ya viene la diferencia. Yo te dije 12, ¿verdad? Pero ahora ya sí hay que definir. ¿Cómo decirlo? La ganancia neta de la glucólisis sería 8 ATP. ¿Por qué es la ganancia neta? 8 ATP. Y creo que esta parte no la entendimos. Ahora, me hice bajar arriba, ahora lo voy a subir a especial. En esta primera fase, voy a empezar en la primera fase.
porque lo consume, no está liberando, lo está consumiendo. Ahora, en la segunda fase, que es de beneficio o de cosecha, como lo queramos llamar, ya tenemos, vamos a ver de acuerdo a lo que vemos. Este es un glicerol aldehído-trifosfato. Cuando rompes o metaboliza o transforma el glicerol aldehído-trifosfato a piruvato, porque esa es su intención, de un glicerol aldehído-trifosfato a un piruvato. Tú vas a tener un ATP y un ATP. Quiere decir que sería un reducido y 2 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero como tu ruta es de una glucosa y tú tienes 2 de esto, ¿cuántos veces podrías entrar? 2 veces, ¿verdad? Entonces tú tendrías 2 NAD, 2 ATP aquí, 2 ATP aquí y 2 piruvato. ¿Se entendió aquí? Entonces, en la segunda fase, el objetivo es convertir a piruvato. Mira, en la primera fase, el objetivo es convertir el glicerol aldehído-trifosfato 2. En la segunda fase, lo transformo el glicerol a 2 piruvato. Miren, vuelvo a repetir. La primera fase es la que trabaja de la glucólisis al glicerol aldehído-trifosfato. La segunda fase trabaja del glicerol aldehído-trifosfato a piruvato. Porque eso también te lo puedo preguntar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces ya no sería un NAD, sino en total sería 2 NAD y 4 ATP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, entonces aquí le pongo NAD, 2 NAD más 4 ATP. Esto sería la producción de la glucosa. ¿Sí? La primera fase gasto 2, no. Muy bien. La glucólisis tiene 2 fases, son 10 reacciones. 2 fases, justo son 5 y 5. La primera fase se le llama de preparación, o por ahí también dice de gasto de energía. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Con la intención de transformar la molécula de glucosa, yo puedo usar el ATP y la energía del citosol. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a convertir una molécula de glucosa, que son 6 carbonos, hasta 2 moléculas de glicerol aldehído-trifosfato. Estas son 3 y 3. Entonces, el objetivo de la primera fase, o mejor dicho, la función de la primera fase es solo convertir glucosa a glicerol. Pero en esta, en la reacción 1 y en la reacción 3, se va a usar ATP. Es que justo son esas reacciones donde se fosforila. Entonces, entra un ATP y entra otro ATP. Gastamos ATP, ¿verdad? Y por eso le pongo negativo. En la primera fase preparatoria, si hablo de energía, acuérdense, de energía, se usa 2 ATP, por eso le pongo negativo, porque me lo estoy usando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que entiendan, en esta fase se convierte glucosa a glicerol aldehído-3-fosfato. Voy a ponerlo así. Glicerol aldehído-3-fosfato. ¿Sí? Acuérdense, la primera etapa empieza de glucosa a 2 glicerol. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. La segunda fase, que se le llama fase de beneficio, de cosecha, de energía, si quieren llamarlo así. En esta segunda fase, dice, predominan reacciones exotérmicas, liberan energía, son producción de energía metabólica, liberan ATP y son 4 ATP. Y dice que también proporcionan 2 metabolitos o 2 productos equivalentes, que son el NAD, y el producto final es 2 piruvato. Muy bien. Pero acuérdate, en la segunda fase no empieza de glucosa, empieza de glicerol aldehído-3-fosfato. Y del glicerol aldehído-3-fosfato se convierte en piruvato. Entonces, aquí es, vamos a borrar esto para hacer usar mañana. Aquí es de glucosa a glicerol aldehído-3-fosfato. Voy a poner así la flecha. En cambio, aquí es de glicerol aldehído-3-fosfato a piruvato. ¿Sí? Esa es la dirección. Y esta es la dirección. Muy bien. Para yo hacer eso, yo necesito, en estas reacciones, mejor dicho, del glicerol aldehído-3-fosfato a piruvato, se libera una molécula de NAD y 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Se libera una, 2 ATP. Entonces,
que en la conversión de glicerol aldehído 3-fosfato, que sería el sustrato principal, hasta la conversión de piruvato, yo liberé un NAD y 2 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Un NAD y 2 ATP. Pero, si estamos hablando de la degradación de carbohidratos, tenemos que entender que de un carbohidrato, ¿cuántos gliceroles hay? Entonces, esto sería por 2 y por 2. En una ruta de glucólisis se entra 2 veces esta parte. Entran 2 gliceroles de fosfato y se obtienen 2 piruvatos. ¿Sí? Y como son 2, ¿cuántos serían estos? Por 2. Entonces, en esta reacción sería 2 NAD y 4 ATP, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando de la energía. Si tú me dices, ¿cuál es el producto? Pues se gasta 2 ATP, se produce 2 NAD y se produce 4 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Pero si quiero balancear y saber cuánta energía neta tengo, yo tendría que descontar este negativo con este positivo. O sea, yo tendría 2 NAD reducido y 2 ATP. ¿Cierto o no? Yo tengo solo 2 ATP. Si por ahí han tenido los libros de la glucólisis solo produce 2 ATP, ¿cierto? Solo produce 2 ATP netos. Porque de los 4 hay que contar los 2 que se usó y solo produce 2 NAD. Pero si quiero verlo completo, acuérdate que esto vale por 3, ¿cierto? Entonces por 3 ATP, voy a ponerlo así. En total sería 6 ATP más los 2 ATP solitos. En total sería 8 ATP. Quiere decir que en la glucólisis yo puedo obtener hasta 8 ATP. Pero para obtener esos 8 ATP, tienen que entrar a la coordinación oxidativa, porque hay que convertir estos en ATP. O sea, netos, yo tengo 2 ATP y 2 NAD, que equivalen a 8 ATP. ¿Sí se entendió decir? ¿Sí? Que es lo que nosotros también tenemos que conocer, un poquito del balance de energía, que al final es lo que yo quiero. Acuérdate, si hablas como glucólisis neta, la glucólisis neta empieza desde una glucosa a 2 piruvatos. La glucólisis neta tiene 8 ATP como producto final, en forma de 2 ATP libres y en forma de 2 NAD. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero si yo hablo de la fase inicial preparatoria, es de glucosa a 3 piruvato, 3 fosfato. ¿Verdad? De una glucosa a 2 gliceroles de fosfato. Si hablo de la fase de beneficio cosecha, estoy hablando de gliceroles de fosfato a piruvato. De 2 a 2. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Y si hablo netamente de esta, aquí no se libera energía, aquí se consume. Si hablo netamente de esta, aquí se liberan los 4 ATP y los 2 NAD. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Todo se da en el citosol. No hay otro lugar donde se genere la reacción. Ya hemos visto que es un poco de lo que he estado mencionando y miren, esta es la... Ahora sí. Porque no tengo. Tengo preguntas muy muy bien. Y aquí está la reacción final, que es la reacción global. Para hacer glucólisis necesito que entre una glucosa, necesito que entre 2 ADP para producir los 2 ATP, necesito que entre los 2 componentes orgánicos, los 2 NAD, se obtienen los 2 piruvatos, los 2 ATP, los 2 NAD, 2 hidrogeniones porque se liberan y 2 moléculas de agua. Esa es la reacción global. Es la que hay que conocer cuando trabajamos y hacemos la glucólisis. Aquí se van a ver muchos grupos. Muy bien, acá está la primera, la segunda y acá está la reacción global. Vamos a ver. En la primera fase de preparación, acuérdense que es la fosforilación de glucosa y la conversión en glicerol aldehído
aminoácido 3-fosfato. Enzimas, hexoquinasa, fosfo, fosfoisomerasa o solo isomerasa, la fosfofructoquinasa tipo 1, la aldolasa, y la clorofosfato isomerasa, fenolasa. Así se llama de aquí. En la primera reacción de glucosa 6-fosfato, que es más o menos, como miren doctores, es entre glucosa, solamente se le aplica un grupo hidroxi y se la pasa un grupo fosfato. Y se le dice glucosa 6-fosfato porque es en el carbono 6 donde se pone el grupo fosfato. ¿Quién lo hace? Lo hace la hexoquinasa, o para ser más precisa, la glucoquinasa. Para eso necesito el fósforo orgánico, que sería de la ATP. Segunda reacción, de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Quién lo hace? La fosfohexoquinasa isomerasa o simplemente la isomerasa. ¿Sí? Y después tenemos de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6 bifosfato. Carbono 1 y carbono 6. Si se dan cuenta, ya cambiamos de estructura. Glucosa, fructosa. Primero fructosa 6-fosfato así, y después de fructosa 1,6 bifosfato. Acá está la fructosa, acá está. Esta es la fructosa 6-fosfato, chicos, su estructura cambió. Y después de la fructosa 6-fosfato, se convierte en la fructosa 1 y 6-fosfato. En el carbono 1 y en el carbono 6. Y después de la fructosa 1,6 bifosfato se convierte en glicerol anhidro 3-fosfato, pero acuérdate que tiene estos dos, glicerol anhidro 3-fosfato y dihidroxicetona-fosfato. Aquí está, miren, uno es un aldehído y el otro es una cetona. Tienen los mismos grupos, solo que el grupo funcional está al extremo y el otro grupo está dentro. ¿Sí? Y aquí es la conversión que les decía, que vamos a convertir la dihidroxicetona al glicerol anhidro 3-fosfato. Aquí dice lo mismo que estaba explicando. En estas diapositivas que sí las he preparado yo, les he puesto varias diapositivas de texto porque es necesario para que lean. Yo trato de explicarlo, digamos, lo más sencillo, lo más fácil, pero hay que tener varias lecturas para que puedan entender mejor el concepto. Y ahí es un punto de lo que hemos visto. Y muy bien, una vez terminada la fase de preparación que tiene el glicerol anhidro 3-fosfato, entramos a la parte B, que es la fase de beneficio, donde vamos a hacer una conversión oxidativa. En realidad es una reacción de oxidación, donde convertimos el glicerol anhidro 3-fosfato en piruvato. Y en esta se libera ATP y se libera NAD. En esta segunda fase donde sabemos que hay fosforilación del sustrato para obtener ATP y también tenemos la creación o la síntesis de precursores de energía. ¿Sí? Enzimas, glicerol anhidro 3-fosfato de deshidrogenasa o solo llamada deshidrogenasa también. La fosfoglicerol o glicerato quinasa, fosfogliterato mutasa, fenolasa y la piruvato quinasa. Dentro de esto tenemos, acuérdense que son dos, ¿no? Miren, aquí está el glicerol anhidro 3-fosfato, 3 fosfatos. Creo que sí se dan cuenta que en el carbono 3 es el grupo fosfato. Y después vamos a convertir en 1,3 bifosfato glicerato. Es el mismo compuesto, pero en el 1 y en el 3 es el grupo fosfato. ¿Sí? Y a partir de este tenemos el 3-fosfoglicerato, que ya, si se dan cuenta, ¿qué cambió? Todo este grupo fosfato se retira. Justo, doctores, si el grupo fosfato se retira, entra el NAD, le doy el fósforo al NAD y convierto el ATP. Por eso que lo tenemos. Y después tenemos el 3-fosfoglicerato y se convierte a 2-fosfoglicerato solamente en la posición B. Del 3 pasó al 2, es lo que va a pasar. Y del 2-fosfoglicerato, en una reacción de hidratación o de hidrólisis, vamos a convertir en fosfenolpiruvato. Esta estructura, donde ya vemos otro doble enlace, tenemos al que conocemos como fosfenolpiruvato. Y por último, pues por la piruvato quinasa se convierte el fosfenolpiruvato en piruvato. Y aquí tienen ustedes la estructura. Quitamos el grupo fosfato. Como estamos quitando el grupo fosfato, aquí viene, ingresa el ADP y se convierte en ATP porque le doy el grupo fosfato. ¿Cuál es la fosforilación de sustrato?
porque se quita al sustrato del grupo fosfato y se le da ADP. Por eso es que hay dos fosforilaciones citosólicas. Y una convencional. Sí, doctores, tienen que aprenderse las reacciones, los productos y las enzimas, porque de eso se trata la glucólisis. Si no, no vamos a poder trabajar. No sé qué horas son, y aquí tienen lo mismo que explicado, pero un poquito más texto. En cada una de las siguientes diapositivas he colocado las reacciones que se generan, ¿no? De la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, ya les he dicho, simplemente es dar del ATP, miren, acá está el ATP, estoy quitando un grupo fosfato y se lo estoy dando a la glucosa, de tal manera que tengo la glucosa 6-fosfato. Algo que me olvidé mencionar, en esta primera reacción, la isoquinasa o la glucosinasa es dependiente de magnesio. Si no hay magnesio, no se da la primera reacción. Acuérdense, es dependiente del magnesio. Su cofactor, ¿lo puedo decir? Cofactor, ¿verdad? Acuérdense la que por encima deriva de la vitamina, que es un cofactor. En la segunda reacción es una isomerasa, simplemente es convertir la glucosa a fructosa. Nada más, doctores, quiere decir que desde un aldehido a un acetona. Eso es lo que hemos hecho, convertir de un aldehido a un acetona. Por eso es que el enlace es diferente. Este de aquí es un carbono, digamos, extremo. En cambio, de aquí es un carbono del medio. Por eso es que la posición de furano pasa a tirano de 6 pasa a 5. En el tercero, que vamos a convertir de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, también necesitamos magnesio y también necesitamos el ingreso del ATP. Le quitamos el fósforo y ponemos en el carbono 1 el fósforo para tener el bifosfato. ¿Sí? Ahí hay unas cosas de integra. Igual, la fructosa 1,6-bifosfato se desdobla, se rompe en dos compuestos, por un lado el dihidroacetona-fosfato y el aldehído 3-fosfato. Siempre, si se dan cuenta en esta ruta, se menciona el número del carbono y no se deja por alto, porque es importante recordar en qué posición está. Acuérdate que es mucho más fácil hacer un ataque nucleofílico o electrofílico en los carbonos extremos que en los carbonos del medio. Y si en el medio está el grupo funcional y tienes como que otras radicales, lo que genera es un atrapamiento, una defensa, voy a decirlo así, y el ataque no se da. Porque al final, entonces, no quiero usar mucho estos términos, pero al final en la glucólisis, las situaciones que se dan son por ataque, en su mayoría son profílicos, pero también tenemos algunas enzimas que trabajan electrofílicos. Entonces, por eso es importante recordar la posición. Y ahí les voy a subir la lectura bastante para que vean con mayor interés todo lo que sucede. Aquí tenemos la quinta reacción, que sería la isomerización por la dihidroacetona-fosfato, que sería la triosofosfato isomerasa, o también llamada inomerasa. Y aquí lo puedo pasar, chicas, esto creo que se lo explico un poquito para que podamos ver. Ahora, y aquí está el conjunto, ¿no? Glicerol aldehído-3-fosfato a 1,3 bifosfato glicerato, que es lo que tenemos que tener. Acá hay algo que es importante recordar. Digamos la parte transitoria de cómo se genera. Ahora sí, en la séptima reacción, que es la primera formación del ATP, es una fosforilación. Acuérdense algo, cuando hablo de fabricar ATP, siempre usamos el término de fosforilación de sustrato. Entonces, cuando tú hables eso, acuérdate que hablas de fosforilación de sustrato significa quitar un grupo fosfato del sustrato y entregárselo en este caso al ATP. Y hay otra cosa que les tengo en cuenta: cada vez que esté involucrado o el ATP o el ADP, tiene que tener magnesio. Porque, ¿se acuerdan? La primera imagen donde hay un ciclo entre el fosfato y el magnesio, es que el magnesio le permite dar estabilidad a esos estados transitorios del I o del fosfato. Entonces, cada vez que tengas que ingresar ADP o ATP, encima necesita como un fosfato de magnesio para que podamos dar estabilidad necesaria. En este caso, el enzima de la fosforato glicerato quinasa o fosfoglicerato quinasa
y lo que hace la transferencia del grupo fosforilo del 1,3-bifosfato al ADP, formando una molécula de 3-fosfoglicerato. Le quitamos un fosfato y tenemos una nitrogenación de ATP. Y miren, doctores, no sé qué por qué pero les estoy poniendo el balance de energía. Acuérdense que la energía de Gibbs. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos de la parte cinética? Nosotros medimos una energía de esta manera. Cada reacción metabólica nos tiene que dar un balance basado en cero para determinar la energía. Pero puede ser kilojoules como lo medimos. Entonces, cuanto más energía de kilojoules va a tener más fuerte es el aporte energético de ciudad. Segunda, miren, gran diferencia. En este fructosa ATP tienes el 18 o el menos 18, pero aquí tienes más 4. ¿Ves? Y producto más 1, donde es altamente perfecto. ¿Sí? Para diferenciar la energía. En la siguiente reacción es una reacción de isomenación. Conviertes el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Aquí lo único que pasa es convertir el grupo fosfato de posición 3 a posición 3. Pero en realidad lo que pasa es esto. Para que se dé esta reacción de estas imágenes así grandes para que entiendan un poquito. O sea, es fácil decirle de aquí para aquí, pero en la química o en los átomos no es tanto así. Hay que transferir el canal de para todo eso. En 3 fosfogliceratos, en carbono 3, tenemos el fosfoglicerato. Ahora, los precursores que ustedes ven aquí es justamente parte del trabajo del enzima. Y lo que nosotros vamos a hacer, miren, el nitrógeno dona los 2 primeros electrones, de tal manera que vamos a romper este enlace. Al romper los enlaces, estos 2 electrones regresan a la posición inicial. Vamos a trabajar aquí en orden. Y estos 2 electrones, por decirlo así, son los que al final se van a llevar al grupo fosfato al nitrógeno libre, que era el que estaba aquí. Vamos por aquí. Este fosfato, que ha sido, digamos, liberado, vamos a tener que acá está liberándose porque ahí se va entregado, aquí ya se está liberando, de tal manera que aquí ya no hay grupo fosfato, ¿cierto? Ya se lo dieron al enzima inicialmente. El grupo fosfato se entrega al enzima, ¿sí? Y esto es porque tiene sus núcleos de nitrógeno o amidas de solo 7 y miren, los núcleos que el enzima lo tiene, lo que nosotros vamos a hacer es donarlo a la siguiente posición, en este caso a la posición 2. Pero para eso, acuérdate que el oxígeno tiene 2 electrones disponibles. Esta interacción electrónica va a hacer que este grupo fosfato se une al oxígeno y lo que vamos a tener es el movimiento final. Están todos juntos porque no se ve mucho la posición. Pero para que entiendan, son estos las enzimas las que van a mover. Miren, primero aquí se ve que hay una transferencia del grupo fosforilo para el carbono 2. Acá está el grupo fosfato. Miren, este es el 3-fosfoglicerato que está en posición 3. Entonces el grupo fosfato de aquí va a ser transferido, por decirlo así, momentáneamente a la enzima, como se ve aquí. La imagen es así, ¿sí? Como se ve aquí, este grupo fosfato, miren aquí el color, se da la enzima, y la enzima es la encargada después de disociar al grupo fosfato que está aquí. Es como que esto, ven aquí, y este grupo fosfato de aquí se va a hacer donado. Entonces lo donan al grupo 2, de tal manera que nosotros vamos a tener transitoriamente el grupo fosfato a la enzima y después devuelto al siguiente carbono. Pero lo que quería ver con esto, para que me entiendan el orden, es esto, de que nosotros no es que quitamos, sino que la enzima tiene que tener la capacidad, primero, de romper enlaces, y por eso es que las enzimas tienen centros activos o centros nucleofílicos, cargas. Entonces, estos grupos nitrógenos que ustedes ven aquí, o estos 2 electrones libres de nitrógeno, son los primeros que generan la ruptura del enlace. Y cuando tú rompes un enlace, estos 2 pares de electrones regresan al elemento, en este caso al oxígeno. ¿Qué significa que es más electronegativo? De tal manera que es mucho más fácil quitar el grupo fosfato. Si tú no cambias la carga más la ruptura de enlaces, no vas a tener centros activos. O sea, ataques nucleofílicos, entonces no puedes generar. Es fácil decirte de 2 o de 3
Y en esta imagen quiero que entiendan esto. La enzima entra, quita, libera. Cuando tú liberas, dejas un carga, un ion. Entonces, en un átomo o en un compuesto no se puede cargar y eso hace de que tenga la reacción por el otro lado. Entonces, momentáneamente se le da el fosfato y después regresa. Sí, ahora sí creo que se lo entendió mucho mejor los ataques que les decía inicialmente. La novena, no la última, se convierte en, se le llama deshidratación del 2-fosfodiesterado a fosfonolpiruvato, o es una reacción de hidrólisis si lo quieren llamar así, y también necesita magnesio. Se convierte en 2-fosfoglicerato, miren aquí, al fosfonolpiruvato, en doble enlace, es decir, que ustedes vengan. Y el último, que sería la conversión del fosfonolpiruvato a piruvato, simplemente es sacar el grupo fosfato, dárselo al ADP y tenemos al ADP. ¿Sí? Acá hay más cosas que querer, si acaso, por favor. Y como les dije, en este tipo de reacciones metabólicas hay una regulación alostérica. Dentro de la regulación alostérica más importante son las tres reacciones irreversibles que tenemos. Primer punto, las hexoquinasas, segundo punto, las fosfofructoquinasas y el tercer punto, la piruvato-quinasa. Siendo de estas tres, la más importante es la fosfonolpiruvato. La fosfofructoquinasa, la fosfofructoquinasa tipo 1, bueno, porque es tipo 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta es la más importante? Primero, si hablamos de la primera reacción de la hexoquinasa, es la que regula la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Pero una pregunta, ¿la glucosa 6-fosfato solo entra en la glucólisis? No, y creo que eso lo vimos cuando hicimos un caso clínico, ¿se acuerdan? En el laboratorio que decíamos que no puede convertir en glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿se acuerdan de eso? Y les enseñé en la imagen que la glucosa 6-fosfato no suele entrar a la glucólisis. La glucosa 6-fosfato entra para formar glucosa, ¿no? Entra para hacer la ruta de la glucosa fosfato y entra en la glucólisis. Quiere decir que si esta es irreversible, el punto de regulación, pero el producto, que es la glucosa 6-fosfato, no solo entra a la glucólisis. Es por ello que no define netamente a la glucólisis. Pero la fosfofructoquinasa tipo 1 sí es una enzima solo de la glucólisis. Entonces, esta de aquí es un punto más importante. Y miren, bueno, aquí dice varias cosas, y aquí está justamente lo que yo les decía. Estas tres enzimas tienen la capacidad de estimularse o inhibirse en presencia de algunas sustancias inhibitoras. Por ejemplo, la fosfofructoquinasa tipo 1 se activa y trabaja muy bien si en el citosol hay ADP, glucosa 2,6 fosfato, por ejemplo, ¿no? Pero se inactiva si ADP, si NAD, si citrato o si ácido graso alcalino. Es que, acuérdense que esto significa que hay glicirol, entonces ¿para qué trabajar? ¿Cierto? Entonces tenemos algunos puntos donde se puede estimular o se puede inhibir, pero también tienen que recordar que estas tres enzimas tienen una regulación hormonal. En pocas palabras, la glucólisis tiene una regulación importantísima alostérica, pero también una regulación hormonal. La insulina puede activar estas tres enzimas y el glucagón las puede inhibir. ¿Sí? En pocas palabras, en el ser humano, la ruta de la glucólisis es un conjunto de funcionamientos globales, porque también tienen que estar estas hormonas para el lado. ¿Quiénes sintetizan estas hormonas? La insulina y el glucagón. En mi cuerpo es fácil. Ya no sé ustedes, pero en el mío es fácil. Eso quiere decir que yo funciono bien, metabólicamente hablando, siempre y cuando mi páncreas está funcionando adecuadamente. Si tengo algún problema en el páncreas, cualquiera que sea, una de las cosas que se va a ver alterado también es el metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, sea insulina o sea el glucagón en deficiencia, el metabolismo de carbohidratos se va a ver alterado. Muy bien, y aquí tenemos un balance energético. Esto es lo que hemos estado hablando. Ahora, si se dan cuenta, en la parte de aquí abajo está el balance, pero de energía. O sea, sí ponemos glucosa y piruvato porque al final hay que colocarlo, pero mira, entra 2 NAD, entra 2 fósforos, entra 2 NAD, sale 2 ATP, sale 2 NAD y sale hidrogenio. Eso hay que colocarlo porque al final forma parte de.
Y aquí se dan cuenta, ¿dónde se gasta? Por eso dice menos y menos. Son estas dos reacciones. ¿Dónde se produce? En las tres reacciones que se producen y le hemos puesto por 2, porque acuérdate que en la segunda etapa es doble. ¿Sí? Aquí está también el cuadrito de balance que es necesario recordar. Y aquí está que hay que entender. Y aquí viene un poco de lo complejo que es la bioquímica. Es que nosotros hasta ahorita solo nos hemos enfocado en esas 10 reacciones. ¿Cierto o no? Les he dicho de aquí, pasa aquí y aquí. Y el producto terciarubato seguiría su camino para convertirse en acetilcoenzima y su camino para convertirse al ciclo de Krebs y tener CO2 ya. Así sería ideal, si fuera solo lineal. Pero, como así como nuestra vida nos gusta ir por todos lados, también. Lo ideal sería que ustedes terminen la clase, se vayan a casa, ¿verdad? Pero ya están en casa del sol, ya están en el kinder, ya están comiendo, ya están por otro lado, ¿ya? Lo mismo pasa. Cada producto de la glucólisis puede participar en otra ruta. Y, por ejemplo, muy bueno el ciclo de Cori, muy bueno el ciclo de alanina. Quiere decir que los productos de la glucólisis van a llegar a otra ruta metabólica. Y es ahí donde se llama complejo, porque la ausencia de esto no solo afectaría a la glucólisis, sino a los demás rutas metabólicas. Y la sobreproducción de esto también sería afectado a la demás rutas metabólicas. Por ejemplo, miren, en esta base se debe producir la sacarosa, por decirlo así, puede liberar glucosa y fructosa. La glucosa forma la glucosa 6-fosfato de la glucólisis, la fructosa convierte en fructosa 6-fosfato para la glucólisis. Son como de ingresos, ¿sí? Ahora, la manosa también puede formar fructosa 6-fosfato, es como quienes más son precursores. La galactosa puede llegar a formar glucosa 6-fosfato. En realidad no es para arriba porque es glucosa 1-fosfato, pero puede llegar a convertir glucosa 6-fosfato. Entonces, si te das cuenta, otras rutas metabólicas alimentan precursores de la glucólisis. Y por eso que a veces cuando decimos dentro de los carbohidratos ya no tenemos un filtro. La glucólisis empieza de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero hay varias sustancias adicionales que pueden ingresar. Y también viceversa, varios de estos productos pueden salir a otras rutas. Creo que la siguiente diapositiva está. En este caso son frutas alimentadoras. ¿Quiénes quieren decir que pueden alimentar a la glucólisis? Maltosa, sacarosa, ganosa, ¿cierto? Y me olvidé de la glucosa, la fructosa, la manosa y la galactosa, que también son carbohidratos. Ahora, tipo de glucólisis. ¿Verdad? ¿Cómo qué tipos estamos hablando de una sola? En realidad la glucólisis es una sola. No existe tipo. Solamente es glucólisis citosólica sinosis. Pero hay que entender que su producto, lo que continúa del producto del piruvato es mucho más importante que la propia glucólisis. Si tú te das cuenta, hemos dicho que una glucólisis da 12 piruvatos, que en teoría es bien poquito, ¿verdad? ¿Quién vive con 12 ATP? ¿Quién vive con 12 ATP? Es muy poquito en realidad. Entonces, el producto final que es piruvato sigue su camino a convertirse en acetilcoenzima y después en ciclo de Krebs. De tal manera que el conjunto es una ruta, para que me entiendan. Voy a regresar un poquito. Miren, si no termino, nos quedamos donde nos quedemos y ya la siguiente clase continúa, ¿sí? Porque no lo quiero hacer muy rápido, si no, tengo que hacerlo. Vamos a tomarnos la calma en la glucólisis para entender un poco mejor. ¿Qué es lo que sucede a los sólidos? Que cuando uno se habla de carbohidratos, yo voy a definir solo degradación de carbohidratos. Cuando uno habla de degradación de carbohidratos, significa que desde la glucosa vamos a obtener hasta lo más chiquitito. Y lo más chiquitito es CO2. ¿Sí? Entonces, miren, cuando tú tienes glucosa en la célula, lo que vas a tener es la primera reacción para convertirse en piruvato y vas a hacer glucólisis. Es lo que ya te enseñaron. Pero el piruvato no es el producto final de los carbohidratos, es el primero. El carbohidrato se tiene que convertir en acetilcoenzima, que sería el segundo producto, y el acetilcoenzima se tiene que convertir o ingresa al ciclo de Krebs y se convierte en CO2, ¿ya? ¿Qué sería el producto final? Entonces, si tú analizas,
el catabolismo de carbohidratos es obtener el producto final, CO2 y agua. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, desde la glucosa tiene que estar en CO2 en agua. Para eso pasa por la glucólisis, pasa por la fosforilación de carbohidratos y piruvatos, pasa por ciclo de Krebs y pasa por fosforilación oxidada. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene el detalle. Hasta aquí estabas en el citosol, ¿verdad? Pero para que conviertas de piruvato a acetilcoenzima y de acetilcoenzima que entre en el ciclo de Krebs, ya no se hace en el citosol. ¿Dónde se hace? En el mitocondrio. Entonces, tú dices, para yo tener de glucosa CO2, yo por un lado estoy en el citosol y después en el mitocondrio. Entonces necesito oxígeno, ¿verdad? Entonces, si tú quieres hacer la degradación completa de los carbohidratos, tienes que tener oxígeno. Entonces ahí se le llama aeróbico. Entonces, cuando tú comienzas de la glucosa y haces una glucólisis dirigida a entrar a obtener esto, es aeróbico. Y eso pasa en todas nuestras células. Ahorita mi glucólisis se va a convertir en piruvato y después va a entrar al ciclo de Krebs. Todo. Pero en algunas circunstancias no pasa eso. Y eso es cuando estás haciendo deporte. Si yo les digo, les invito un pan con chicharrón aquí en el primer laboratorio, se van a ir corriendo, tirarse por encima, van a dar cosas y las escaleras van a bajar. Van a agarrar el tubito como bombero y van a bajar corriendo. Y eso hace de que en ese momento, ¿qué sucede? No haya muy buen transporte de oxígeno. Cuando tú usas el músculo, el cuerpo se adapta tanto de que le dice no hay que entrar oxígeno, porque tienes que trabajar rápido. ¿Y este cómo se llama esta condición? Anaeróbico. ¿Qué va a suceder? Doctor, ya no hay esto. Esta parte ya no hay. Porque si no hay oxígeno, esto se bloquea. Entonces solo hay glucólisis. Y es esta ruta la que le da energía cuando va a este cuerpo. Esta ruta se va a activar, se va a activar, se va a activar para que esos 5 o 6 segundos que llegan de aquí al laboratorio puedan tener energía y no morir en el incendio. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieras eso, a esa condición se llama anaeróbico. Y a eso le decimos glucólisis anaeróbica. Vuelvo a repetir, la glucólisis es una sola, citosólica. No le importa si hay oxígeno o no hay oxígeno, pero el estudio se da en el análisis químico. Si tú tienes un momento donde vas a poder degradar completamente los carbohidratos, vas a tener la condición aeróbica, porque entra en mitocondria, entra en un ciclo de Krebs. Pero si tu condición es que no vas a poder tener oxígeno por el desgaste que tengas, solo sería anaeróbico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, por eso es que tenemos como que 2 tipos de glucólisis, la aeróbica y la anaeróbica. Y aquí dice, la glucólisis aeróbica es cuando está en la mayoría de tejidos, es el piruvato, y aquí dice, se metaboliza el piruvato, se metaboliza en el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico de los ácidos carboxílicos, como se llama. No se preocupen, eso lo voy a contar. Pero en la condición anaeróbica del suelo, solo se habla que la glucosa se convierte en piruvato porque hay ausencia de agua. ¿Sí? Entonces, más o menos el paso que queremos. Si nosotros queremos inmediatamente, no va a haber la transferencia del oxígeno correcto y como consecuencia solo la glucosa. ¿Se entendió ahí? Muy bien, pero acá viene lo que dice. Básicamente es eso. Cuando dices en presencia, glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de qué? Cadena transportadora de electrones, CO2 blanco. O sea, todo la verdad. Pero cuando dices sin oxígeno, te están diciendo que solo es la glucólisis la encargada de generar el ATP. Profesora, pero hay fermentación. Es que hay un detalle más. Para hacer glucólisis, yo necesito andar oxidado. Y hay una ruta adicional que se va a hacer en el micrófono. Bueno, el citosol. Ahorita creo que va a ser la empezar. Muy bien. ¿Cómo lo explico para que se entienda? Yo voy atrás para adelante
de ciclo ATP. ¿Sí? Entonces mi cuerpo hace esto. Toda la glucosa se convierte en piruvato. Toda la glucosa se convierte en piruvato. Sí, y así te va a pedir. Pero quiero que entiendan algo. Para que esta ruta se dé correctamente, tiene que entrar ATP, tiene que entrar NAD, ADP y ADP. ¿Cierto? Bien. Para que se dé correctamente, tú tienes que tener NAD, tienes que tener ADP y tienes que tener ATP. ¿Cierto o no? Quiero que me entiendan. Para que se dé esta ruta, tienes que tener esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Tienes que tener este? ¿Tienes que tener ATP? Sí. Ahora, analizando un poquito, si yo estoy corriendo, yo estoy produciendo ATP, ¿cierto o no? Entonces, como estoy produciendo ATP, esta ruta de preparación se da. Ahora, y como se está liberando ADP, ese ADP lo uso acá para producir ATP, ¿cierto o no? No habría problema. Entonces, mientras que yo hago la glucólisis, libero ATP, pero también libero ADP. El ATP lo uso primero y el ADP después. ¿Se me entiende esa parte? ¿Se entiende? A ver, vuelvo a repetir. Enfóquense a lo que enseña el cuadrito. Para yo hacer esta ruta, tengo la enzima de la cena. Pero para que mi enzima trabaje, yo tengo que entrar ATP y se libera ADP. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entra ATP, se libera ADP. Aquí entra NAD, se libera NAD reducido. Aquí entra ADP, sale ATP. Entra ADP, sale ATP. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, si tú analizas, en esta ruta yo corro, tengo ATP, porque vamos a analizar una glucosa. Tengo una glucosa, se libera piruvato. Se liberó ATP y se liberó ADP, ¿cierto o no? ¿Se liberó ATP y se liberó ADP? Sí. Entonces, la segunda glucosa que entre, yo usé un ADP para moverme, el músculo, contraerme, pero el otro ATP ingresó acá. Siguió, yo necesito ADP, pero también liberé la primera glucosa. Hay ADP y necesito solo. Sigo. Entonces, yo puedo seguir en la glucólisis porque hay ADP y hay ATP. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pero hay un detalle. Para hacer glucólisis, ¿qué necesito? Que haya NAD, porque se libera. Este no se libera en ninguna parte, ¿eh? Solo se consume. Quiere decir que en mi citosol hay. Imaginemos que ustedes, ¿cuántos sean los NAD? Los NAD oxidados, esto de aquí. Entonces, yo usé aire y la convierto en NAD reducido. Sigo corriendo los usuarios, sigo corriendo los usuarios. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se detuvo, doctor? Porque ya no tiene NAD reducido, NAD oxidado, ya no tiene. Porque los 4 que tenías los convertí en reducido. Ya no tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya no puedo seguir? Me detengo y no me muero, ya no gano la carrera porque pongo un poco. ¿Cierto o no? Y ahí viene el cuerpo. El cuerpo es tan inteligente y dice, no podemos llevar la carrera. Hay que tener que hacer algo más. Entonces, en las situaciones donde no hay oxígeno, de una situación anaeróbica, el piruvato se tiene que convertir a lactato obligatoriamente, porque la conversión del piruvato a lactato se regenera eso. Entonces, el piruvato se convierte en lactato, libera eso. Otra vez puedo hacer glucólisis y así hacer varios glucólisis. ¿Me entienden? Miren, aquí ven la diferencia. Aquí estamos. Hasta aquí es el piruvato. Glucólisis, piruvato. Y acuérdate, hay una reacción donde entra NAD y sale NAD reducido. Hasta aquí es la glucólisis. Pero miren, para que continúe el ciclo de la glucólisis constantemente como un ciclo, el piruvato se convierte en lactato. Y en estas reacciones de aquí, el lactato usa al NAD reducido y libera el NAD oxidado para que la glucólisis produzca. Entonces, el proceso de fermentación láctica se da para que regeneramos al NAD.
y podamos hacer glucólisis y ganar la cadena. Es lo mismo la otra, esto lo hacemos nosotros, la fermentación láctica. Las bacterias, las plantas, hacen fermentación alcohólica. Para que tengan su energía, convierten el piruvato en alcohol, lo convierten. Pero el objetivo solamente es esto, doctores: liberar el NAD para que la glucosa lo utilice y produzca el NAD. Pero hay que hacer esto, si no, no se podría, si no se tendría la glucólisis. Y acá está, ¿no? En el caso de la ausencia de oxígeno, la glucólisis se convierte en piruvato, pero ese piruvato pasa a la fermentación, sea etanólica, produce alcohol, o sea láctica, produce lactato. ¿Para qué? Para poder generar la glucólisis más activa, y en este caso generar energía. ¿Sí? Claro, la gran diferencia es el aporte total de energía, ¿no? Que uno es mayor que en otro. Y aquí está, miren, doctores, el glucosa a piruvato son 10 reacciones en la glucólisis. En el caso de que tengas condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, el piruvato se convierte en etanol en el caso de algunas bacterias blancas y genera la fermentación alcohólica. En el caso de nosotros, el piruvato se convierte a lactato en condiciones anaeróbicas, es la fermentación láctica, para tratar de reemplazar el NAD. Y en el caso de que tengas oxígeno, de que trabajes normal, tienes que hacer el ciclo de Krebs para obtener energía. Y aquí tenemos, se convierte el piruvato en aceticoenzima y después el aceticoenzima en ciclo de Krebs y tenemos toda la energía. ¿Sí? Esa es una de las cosas que hay que ver. Por eso es que decimos que tenemos glucólisis anaeróbica y aeróbica. ¿Sí? Acá está la fermentación láctica, ya lo expliqué un poquito, que era de piruvato a lactato, y la fermentación alcohólica, que es la que ustedes miren aquí, miren, convierte el piruvato en acetilaldehído y después en etanol. Pero lo que quiero es esta, miren, para hacer glucólisis, acuérdate, entra NAD y sale NAD reducido para glucólisis. En tal cambio, cuando conviertes el piruvato a etanol, tú usas el NAD y liberas NAD oxidado. Es el que entra a la glucólisis. ¿Sí? Y aquí, doctores, terminaríamos la glucólisis. No sé qué tanto tiempo me queda. Ya 2 minutos. La siguiente ruta que tendría que haber hecho es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es ruta inversa de la glucólisis, es convertir o producir glucosa. En realidad, gluconeogénesis se le llama a formar glucosa a partir de cualquier componente distintos a los hidratos de carbono. A cualquier componente, eso quiere decir que son proteínas, que son grasas, que son los que van a formar. Ahora, yo quiero que entiendan, cuando hablamos de grasa, nuestra reserva son los triglicéridos, pero de ahí no se obtiene glucosa. Los triglicéridos se rompen y liberan ácidos grasos y liberan glicerol. ¿Sí? Los ácidos grasos hacen beta-oxidación. El glicerol es el que se convierte en glucosa. ¿Sí? El glicerol. Entonces, cuando decimos deriva de los ácidos grasos, netamente es del glicerol el que se genera la glucosa. Y dentro de las proteínas, no son las proteínas, son los aminoácidos. Pero no todos los aminoácidos pueden generar glucosa. Solo los aminoácidos glucogénicos o glucolíticos son los que van a poder generar glucosa. Doctores, las reacciones son las mismas, son 10 reacciones. Las enzimas son las mismas, excepto las 3 irreversibles. Las 3 irreversibles, como por ejemplo la fosforoproteína tipo 1, convierte de una a otra, no convierte de abajo hacia arriba. Entonces, esas 3 enzimas sí son distintas. Y de ahí se trabaja de la misma manera. Aquí está que la gluconeogénesis es convertir o trabajar glucosa a partir de otros precursores que no sean hidratos de carbono, ¿no? Y aquí están, miren, doctores. Por ejemplo, del lactato se forma piruvato y ahí regresa la glucosa. De los aminoácidos, cualquiera de los que sean glucolíticos, por ejemplo, aminoácidos pueden formar piruvato o pueden formar oxalacetate y ingresan a la gluconeogénesis. Y de la grasa es el glicerol. Miren, de la grasa es el glicerol que entra a formar la gluconeogénesis. No se confundan, no son los ácidos grasos, es el glicerol
de los triglicéridos, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Alanina, y aquí hay algunos ejemplos de cuáles son los sustratos principales. Y aquí ustedes ven, ¿no? La diferencia es que la glucólisis es de glucosa a piruvato y en el caso de la gluconeogénesis de piruvato a glucosa, hasta la fecha que va de regreso, ¿no? No se preocupen que aquí les hemos hecho reacción por reacción. Para iniciar, la primera reacción era de fosfenolpiruvato a piruvato, mejor dicho, la última de la glucólisis de fosfenolpiruvato a piruvato. Entonces, como es al revés, nuestra primera reacción sería de piruvato a fosfenolpiruvato. Por eso dice, para la síntesis de fosfenolpiruvato intervienen dos enzimas. Por un lado, la piruvato carboxilasa y por el otro lado interviene la fosfenolcarboxilasa, ¿no? Que es la que es acá. Del piruvato al fosfenolpiruvato hay un intermediario que es el oxalacetato. Para trabajar esto necesitamos ATP y necesitamos GTP, ¿sí? Que son dos precursores que vamos a ver. Normalmente ATP mitocondrial y GTP citosólido. Y aquí está, ¿no? La enzima, o sea, el piruvato se convierte a oxalacetato, que es la primera reacción intermediaria, mediante la piruvato carboxilasa. Aquí hay una gran diferencia, necesita biotina, vitamina B, 7. ¿Vitamina B tiene biotina? Ya, cualquiera vitamina, ya una B. La B7 debe ser 7. Muy bien, requiere aquí también de bicarbonato como donador de oxígeno y una molécula de ATP. Y después el oxalacetato se convierte en fosfenolpiruvato. Para eso la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinasa y en este caso requiere al GTP y libera un GDP. Precursor magnesio también necesitamos. Y lo que se libera es un CO2. Esta es una primera reacción que es intermediaria de dos. Acuérdense que la reacción es de piruvato a fosfenolpiruvato, pero para eso hay un intermediario que es el oxalacetato. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Ahora, una vez tenido fosfenolpiruvato, que es, digamos, impermeable, ¿no? La membrana mitocondrial es impermeable al oxalacetato, ¿verdad? Las células que carecen de la fosfenolpiruvato carboxilasa mitocondrial generan la transferencia del oxalacetato al citosol. Y acá tenemos dos lanzaderas. Esta parte no lo quiero explicar mucho porque cuando haga la demostración se lo explicaré con mejor detalle en las lanzaderas, pero el mitocondria, acuérdense, es impermeable a iones. Entonces, para que ingrese el citosol en mitocondria siempre tiene una especie de lanzadera. Yo lo hago así en gráfico, pero en realidad no es así. Para que me entiendan un poquito, acuérdense que el mitocondria es zika, 1 y 2. Entonces, ellos dos son una lanzadera. Yo que estoy afuera, imaginemos el citosol, yo vengo unas manos, hago una reacción química, ella va a transformarse configuracional con estructura química y hace que yo entre al espacio mitocondrial. Me da la otra mano. Entonces, cuando yo estoy en otro, yo no me he alterado, solo ella ha cambiado de forma, voy a decirlo así. Me da la mano, su otra parte de su lanzadera lo observa. Entonces, lo que hace es me lanza a mí, por este lanzadera, en el espacio mitocondrial, y yo hago reaccionar a él. Por ejemplo, pone más positivo. Pero todavía sigo adentro del mitocondrio. Y él tiene que hacer otra reacción para expulsarme al interior. Entonces, más o menos es como ingresamos en el mitocondrio. Por eso tenemos que integralizar. Porque no es que difunda, no difunde, tenemos que lanzarlo para que ingrese a nivel mitocondrial. Entonces, en el caso del oxalacetato, pues no ingresa en el mitocondrio. Y es lo que dice, ¿no? El piruvato sí puede ingresar al mitocondrio normal, pero el oxalacetato, miren el intercambio, no ingresa al mitocondrio. Por eso que en el oxalacetato hay ese tipo de lanzadera o de reacciones de conversión. Porque miren, tenemos piruvato, se convierte en oxalacetato, malato ingresa al mitocondria, el malato oxalacetato, el oxalacetato al fosfenolpiruvato. ¿Por qué? Porque ya ese es un cambio. Oxalacetato no ingresa. La única manera es que sea por lanzadera. Y puede ser con lanzadera del mavalonato. Por eso acá ves el mavalonato. O el malonato, ¿no? Que es la lanzadera que más usamos para oxalacetato. Ahora, una vez obtenido, digamos, el fosfenolpiruvato, otra reacción, o sea, ahorita estamos viendo las tres reacciones
con la glucólisis. Entonces, las otras reacciones es la conversión de fructosa 1,6 a fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato. Entonces, ¿qué sería la reversión? ¿Cuál es la enzima diferente? La fructosa 1,6 bifosfato. Ya no es la fructosa glucokinasa tipo 1, ya no. Es la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí?